Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, familia? Familia de la Vid, ¿cómo estamos? Espero que ya estén conectados, al menos la mayoría. Pues lo más agradable es poder comenzar esta reunión en donde ya estemos todos juntos, que todos estén ya listos para empezar esta reunión. Y no que ya después de algunos minutos pues se estén conectando. Espero que todos ya estén ahí conectándose. Mándense saludos unos a otros. Aunque no nos podemos abrazar, pues mándense saludos ahí unos con otros. Podemos saludarnos, enriquecer esta mañana. Y bueno, pues queremos comenzar dando gracias a Dios, poniendo en las manos del Señor. Y también orando por aquellos que tienen necesidades, aquellos que están enfermos, o aquellos que también están batallando un poquito con esto del COVID. Pues tenemos gente muy cercana que ya han estado batallando, familias, inclusive pues algunas pérdidas también. Pero hay que orar. A nosotros nos resta solamente confiar en Dios, descansar en Dios, y Dios hará el resto, Dios hará lo demás. Bueno, esta es una mañana particular, una mañana especial. Aquí también nos acompañan mis sobrinos, Samuel, Sammy, que están aquí con nosotros, Valeria, Esteban, Rosy, mi nieto, Isaí, que de repente por ahí lo van a escuchar porque le echa porras a su abuelito. Bueno, y ya desde el domingo pasado, pues mi hija Natalia no está con nosotros, porque está de visita con sus abuelos. Que por cierto, pues le mandamos un saludo donde quiera que esté, porque el día de mañana mi hija cumple 15 años. Entonces ya le tenemos listo el vestido de 15 años, ¿no? Pues también la vamos a felicitar, pues ya que hoy solamente tenemos el en vivo, pero mañana estaremos festejándola y dando gracias a Dios. Yo siempre lo digo, siempre que cumplimos un año más, no es en sí el año, no es que querramos hacer un alboroto de auto, fijarnos en nosotros mismos. En realidad, siempre que es un año más, es un año en donde Dios es exaltado, Dios debe ser honrado. Como dice la Biblia, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Dios hace cada día, y si Dios lo hace es porque Dios nos permite estar aquí. Y yo espero que el día de mañana, pues mi hija, Dios permita que cumpla los 15 años y podernos gozar y podernos alegrar. Porque lo mejor que podemos hacer en esta vida es cumplirlos en el Señor. ¿De qué sirve tener 50, 60 años y no estar en el Señor? Bueno, esta mañana pues vamos a dar gracias. Hoy veremos el tema de esta mañana, que continuamos con el tema de la santificación, que en realidad hace años ya habíamos dado este tema, pero hoy nos estamos metiendo un poquito más, estamos profundizando más en el tema. Comentaba yo con mi esposa Rosy, no sé cuándo volveremos a dar este tema, pero por hoy estamos tocando este tema, que considero un tema fundamental, una doctrina importante dentro de la iglesia, y sobre todo para cada cristiano, que podamos entender ese proceso que hace Dios en nuestras vidas para capacitarnos, porque dice la Biblia que fuimos llamados para hacer buenas obras. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas? Que andemos en buenas obras. Entonces, ese tema de la santificación tiene que ver con eso. Que el cristiano podamos dar el fruto en nuestras vidas a través de nuestros hechos, a través de nuestro comportamiento. Y hoy el tema entonces le he titulado Los agentes de la santificación. ¿Quiénes obran? ¿Quiénes intervienen en nuestras vidas para que podamos llevar una vida de santidad en nuestras vidas? Bueno, hay dos agentes principales en nuestras vidas que intervienen en la santificación. Primero es la Trinidad. Hoy básicamente estaremos estudiando cómo la Trinidad interviene en el proceso de la santificación. Y si Dios no lo permite, el domingo que viene estaremos estudiando sobre cómo el mismo cristiano, nosotros mismos somos responsables para que ese crecimiento, esa madurez se pueda dar
en nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes son los agentes en la santificación? En primer lugar, la Trinidad. La Trinidad es fundamental en nuestras vidas. Y en segundo lugar, pues nosotros somos los agentes, somos los responsables en hacer que esto crezca en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias. Gracias porque nos permites este día alegrarnos, gozarnos, darte honra, darte gloria, Padre, a través de nuestras vidas. Y que cada uno, Señor, de los que nos están escuchando, los que se han juntado, los que se han preparado como familia y podernos estar juntos, Padre, a través de este medio, que tu bendición sea, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre cada familia, Señor, y por toda la gente, Señor, que escuchará este tema, Señor. Que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Tú eres la persona que iluminas nuestro corazón, iluminas nuestra mente, Señor, para que podamos entender, Señor, tu palabra, Señor. Y sobre todo, Padre, este tema tan importante en nuestras vidas, que tiene que ver con ese proceso de santificación, Padre. Porque sabemos, Padre, que sin santidad nadie verá al Señor, Padre. Y te pido, Padre, que esta mañana cada uno de nosotros entendamos, Señor, que debemos de analizar nuestras vidas, que nuestras vidas deben ser íntegras, limpias, que andemos, Señor, en tus caminos. Y también para aquel, Señor, que en realidad no muestra este fruto, que tú puedas hablarle, Señor, que tú puedas tocar su vida y pueda entender, Señor, que si no estamos dando ese fruto en nuestras vidas, ese fruto de salvación, Padre, en donde debemos de entrar en ese proceso de santidad en nuestras vidas, Señor, algo no está bien, Padre. Y que a través de este tema, Señor, tú nos enseñes. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Bueno, la semana pasada estuvimos platicando que la santificación es un proceso. Y si decimos que es un proceso, entonces estamos determinando que el cristiano no es perfecto. Dijimos, somos nuevas criaturas, pero no somos nuevas criaturas perfectas. Quiere decir que entonces necesitamos caminar en nuestras vidas hacia una madurez, hacia una perfección, en donde es un mandamiento. No es una opción, no es algo si el cristiano quiere hacerlo. No, es un mandamiento de poder crecer, de poder madurar. Ahora, decimos que es un proceso porque entonces no hay perfección. Antiguamente, sobre todo en el siglo IV, siglo V, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, se llegó a creer que el cristiano podía llegar a la perfección. Inclusive llegó a decir un tal monje Pelagio, que también lo dijimos la semana pasada, entre el siglo IV y el siglo V, decía que el cristiano, si quería, si se lo proponía, podía llegar a ser perfecto. Inclusive no necesitaba de la gracia o de la asistencia de Dios para que el cristiano entonces pudiera cumplir con los mandamientos y llegar a una perfección. Obviamente la iglesia en su tiempo rechazó esta doctrina, la condenó, y la iglesia en general no aceptó eso. Decía Pelagio que si Dios ordenaba una cosa, si Dios nos pedía que hiciéramos una cosa, es porque teníamos la capacidad de poderlo hacer. Pero ya hemos estudiado ampliamente que las personas, el ser humano, aunque Dios manda y les da mandamientos, les da ordenanza, entendemos que el hombre no está en capacidad de poder obedecer a Dios si no es con la asistencia de Dios. Por eso cuando somos convertidos, algo que sucede en nuestra vida es que Dios nos capacita para poder crecer, para poder llevar la vida cristiana y poder crecer en santidad. Sin la asistencia de Dios no podemos tener ese proceso de crecimiento y de madurez en nuestras vidas. Entonces lo que veremos esta mañana es cómo la Trinidad interviene en ese proceso, que es un agente de la santificación en nuestras vidas para que pueda darse este crecimiento y esta madurez. Entonces,
veremos entonces en primer lugar que Dios Padre es un agente activo en el proceso de la santificación. Vaya conmigo en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 15 al versículo 17. En este pasaje, Juan 17, vemos que Cristo está intercediendo por la vida de los discípulos. Está intercediendo por ellos. Y fíjese de qué manera Jesucristo intercede por sus discípulos. Dice versículo 15, Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bueno, aquí vemos versículo 15 muy en especial, sobre todo una pregunta que yo muchas veces me llegué a hacer y seguramente ustedes se han llegado a hacer. Bueno, ¿por qué Dios desde el momento en que nos salva, desde el momento en que somos llamados por la gracia de Dios, por qué de una vez Dios no interviene en nuestras vidas, nos lleva al cielo o pudo haber completado la santificación de tal manera que fuéramos perfectos? Pero aquí dice Jesús, Señor, no te pido que los quites del mundo. Entonces, desde el momento en que Jesús está diciendo que no nos quite del mundo, está diciendo, ¿sabes qué? Aquí está Él afirmando que la santificación es un proceso. Porque dice, Señor, no los quites del mundo, porque bien Dios tiene el poder para poderlo hacer. Dios en un 2x3 hubiera querido santificarnos, ser perfectos, no lidiar con el pecado, no tener tentaciones y entonces ser personas que cumplimos al 100% con las cosas de Dios. Pero ya en los propósitos de Dios, en el plan de redención, la Trinidad dispuso que la santificación fuera un proceso. Y ya explicamos la semana pasada que es un proceso porque nosotros necesitamos entender, apreciar, valorar, que no se nos vaya a la cabeza que somos personas perfectos y que inclusive ni siquiera necesitamos de Dios. De alguna manera nos hace entender de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos libró y que somos personas que necesitamos ser personas agradecidas con Dios, que nunca se nos debe de olvidar de dónde Dios nos sacó. Entonces la santificación es un proceso. Por eso dice Jesús, Señor, te pido por ellos, no que los quites del mundo, sino que los guardes. Luego dice versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 17 entonces nos revela que Dios interviene en el proceso de la santificación en nuestras vidas. Él es el que nos ayuda, el Padre, a que podamos tener ese proceso de madurez, esa asistencia en nuestras vidas para poder crecer. Luego dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que llama? Hace 2 domingos estuvimos hablando de que Dios es el que interviene en el llamado. Dice 1 Corintios 1:9, nomás para recordar algunos versículos. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Si Dios es el que llama, entonces Él es el que asegura nuestro crecimiento. Él es el que asegura nuestra santificación, de tal manera que seamos personas preparados para toda buena obra. Entonces, aquí vemos que necesitamos la asistencia de Dios Padre en nuestras vidas para poder crecer y para poder madurar. Entonces, si somos llamados, entonces debemos de tener la seguridad y tenemos la garantía de que tendremos que ser transformados. También dice Hebreos en el capítulo 13, versículo 20 y 21. Hebreos 13, del 20 al 21. Dice, y el Dios de paz
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que os hagáis su voluntad, haciendo en él, en vosotros, lo que es agradable delante de él por Jesucristo, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice versículo 21, que Dios es el que nos haga aptos en toda buena obra para que podamos hacer su voluntad. Entonces, ahí vemos también la intervención de Dios Padre haciendo su obra en nuestras vidas para hacernos aptos para toda buena obra. Ahora, dice el versículo 20 que Él es el Dios de paz. Cada vez que la Biblia se presenta como el Dios de paz, siempre hay una relación, y si ustedes buscan como el Dios de paz, van a encontrar que siempre hay una relación con nuestra santificación. En el momento en que Dios nos llama, somos reconciliados, pedimos perdón por nuestros pecados. Desde ese momento en que nosotros somos regenerados, entonces tenemos una relación con el Dios de paz. Significa que cuando no somos reconciliados, cuando andamos en el mundo, somos enemigos de Dios. No hay una paz con Dios. Pero desde el momento en que hemos sido reconciliados con Dios, entonces entramos en una relación con Dios en donde ya no somos enemigos y entramos en una relación de paz para con Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de haber nacido de nuevo? De poder sentirnos tranquilos, de poder sentir que tenemos la protección, la cobertura de Dios y que en cualquier momento en que Dios nos llama, estamos listos y estamos preparados. ¿Por qué? Porque hemos hecho las paces con Dios. Yo creo que una de las cosas más terribles en la vida es morir o saber que estamos a punto de morir. Inclusive podemos ver el rostro de gente, porque a veces podemos ver en ciertos videos cuando alguien está muriendo y vemos el rostro de espanto, de preocupación, porque a veces la gente en realidad entiende en esos momentos, en unos nanosegundos de su vida, puede pasar una película de su vida y saber y entender que está a punto de morir, pero que no está preparado para morir. Y no hay peor cosa, no hay cosa más terrible en nuestras vidas que saber que hay una angustia en nuestra vida, hay una angustia en nuestro corazón de saber que estamos muriendo y que en realidad no estamos listos, no estamos preparados porque no hemos hecho la paz con Dios. Y todo lo contrario, cuando hemos hecho la paz con Dios, y aunque obviamente a veces el trámite de morir o de cómo morimos, porque todos vamos a morir, ¿verdad? Lo que a veces nos espanta o lo que a veces nos asusta es saber cómo vamos a morir. Nadie sabe cómo vamos a morir. Entonces, esto es lo que a veces causa una cierta preocupación o un estrés de saber cómo es que Dios nos va a llamar. Pero lo que es cierto, cuando un cristiano ha sido regenerado, puede tener paz en su vida. Que ya sea que Dios nos llame hoy o nos llame mañana, no importa cómo es que Dios nos llame, sabemos que estamos listos para estar con Dios. ¿Por qué estamos listos? Porque hemos hecho las paces con Dios. ¿Y cómo sabemos que alguien ha hecho las paces con Dios? ¿Cómo sabemos que alguien ha sido salvo? Bueno, una de las cosas que hemos aprendido a través de todas estas semanas es que necesitamos manifestar el fruto en nuestras vidas, ese fruto de arrepentimiento. ¿Cómo garantizamos o cómo le decimos a una persona que va a ir al cielo? La única manera de poder garantizar que una persona va al cielo es que podemos ver el fruto en su vida o podemos ver el fruto en nuestras vidas que hemos entrado en un proceso de cambio. Entonces, no podemos avalar a una persona que ha sido cambiada y que ha sido transformada solamente porque dice que ha recibido a Jesús en su corazón. Bueno, ¿cómo sabemos que esa persona ha recibido a Jesús en su corazón? Por sus frutos. Tenemos que ver irremediablemente que ha entrado en un proceso de santificación en su vida. Es una persona que le preocupa agradar a Dios, que ora,
que busca a Dios, que se congrega, que está escuchando siempre la palabra de Dios para crecer, para madurar, porque quiere crecer y porque quiere entrar en ese proceso de santificación en su vida y obviamente no quiere regresar atrás, no quiere ser como era antes su vida. Y solamente así, mis hermanos, podemos saber y podemos garantizar a alguien, cuando alguien entra en este proceso en su vida, de que está cambiando, está siendo transformado. Y no solamente porque alguien dice que invitó a Jesús en su corazón y porque algún día se arrepintió de sus pecados. Necesitamos ver ese fruto en su vida. Ahora, no es algo que yo lo diga, no es una cuestión de una iglesia, es algo que Jesús enseñó. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Luego dice también Juan capítulo 15, versículo 1. Juan 15, 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En este caso, Juan 15 se presenta a Dios Padre como el labrador. Ese labrador que tiene su vid, su viñedo, en donde la vid es Jesús. Nosotros somos los pámpanos. Y cuando nosotros somos injertados en la vid, cuando por gracia somos salvos, por gracia y por su misericordia somos llamados hijos de Dios, entonces dice aquí que el que lleva fruto, dice, la obra del Padre es limpiarlo. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ahora, quiero que entendamos esto, la obra aquí de Dios Padre como labrador. Aquí el Padre no pide permiso a la vid o a la fruta para podernos limpiar, para podernos abonar. No, esa es la obra del labrador. Y si ve que alguien necesita ser corregido, que alguien necesita ser podado, Dios va a intervenir en nuestras vidas. No como muchos dicen, es que Dios es un caballero y si nosotros no le damos permiso, entonces Dios no va a obrar. Eso no le enseña la Biblia. Dios, nosotros somos pertenecientes de Dios, nosotros somos esclavos del Señor, somos hijos de Dios y como buen Padre Dios interviene en nuestras vidas. Y si nosotros necesitamos ser limpiados, si nosotros necesitamos ser enjuagados, y Dios tiene que intervenir con un zacate, con jabón en nuestras vidas, no va a pedir permiso al niño si quiere ser limpiado. Él va a intervenir, Él va a podar nuestras vidas. ¿Y por qué Él tiene que podar nuestras vidas? Es un proceso posiblemente doloroso, que no gusta, que a lo mejor Dios va a tener que hacer cosas en nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos crecer y podamos llevar más fruto. A final de cuentas, ¿cuál es la meta de cada cristiano? Que seamos como el Señor. Que podamos reflejar la gloria del Señor. Que cada día seamos más como Él. Y si en ese proceso nosotros nos detenemos o necesitamos crecer un poco más deprisa, el labrador va a intervenir. Él va a podar nuestras vidas, va a quitar lo que no sirve, va a hacer ajustes en nuestras vidas. No nos va a pedir permiso como muchos creen. Él va a intervenir en nuestras vidas para que podamos llevar más frutos. Esa es la obra de Dios Padre. Es un agente importante en nuestras vidas para que podamos crecer. Entonces, cada cristiano, un cristiano genuino, cada cristiano entrará en un proceso de limpieza toda nuestra vida. Estará ahí Dios interviniendo en nuestras vidas para que podamos crecer y podamos madurar. Si estuviera el crecimiento en nuestras vidas, si estuviera en nuestras manos y en nuestro poder, muy probable que la mayoría de los cristianos fuéramos cristianos inmaduros, iguales que el mundo, revolcándonos otra vez con el mundo. Pero gracias a la asistencia de Dios Padre es que nosotros podemos crecer a través de como dice Jesús, Él como labrador interviene en nuestras vidas para que podamos llevar más fruto. Entonces tenemos que estar agradecidos con Dios porque Él interviene en nuestras vidas, no estamos solos. Y si en un momento nosotros nos perdemos, nos desviamos o sentimos que no tenemos dirección,
ahí va a estar Dios interviniendo en nuestras vidas, garantizando que seamos personas aptas para toda buena obra. Otro agente en el proceso de la santificación, pues es el Espíritu Santo. Pues entonces, esta mañana estamos hablando que el agente de la santificación, uno de los agentes es la Trinidad. Los tres obraron en la salvación, los tres obraron para que podamos ser hijos de Dios, pero también después de ser convertidos, los tres siguen obrando en nuestras vidas para llevarnos a la perfección. En este caso, el Espíritu Santo también es otro agente que interviene en la santificación. Vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 15 al versículo 16. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la ofrenda que nosotros ofrecemos a Dios? Nuestros cantos, nuestra adoración, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Bueno, en este caso, la ofrenda que presentamos a Dios es nuestra propia vida. ¿Cómo tener una adoración, una alabanza? Esa adoración que Dios le agrada. Bueno, no tiene nada que ver los instrumentos, no es si cantamos bonito o cantamos feos, no es qué tan grande puede ser la iglesia, cuántos coros tengamos para poderle cantar a Dios, que obviamente todo eso adorna y hermosea la adoración. Pero el punto principal para nosotros poder levantar una adoración que agrada a Dios, no hay como tener un corazón íntegro delante de Dios. La mejor adoración, como dice la Biblia, es poder levantar manos santas, sin ira ni contienda. Tiene que ver nuestro corazón, tiene que ver nuestro ser, lo que somos. En la medida en que somos transformados, en la medida en que el Espíritu Santo y Dios interviene en nuestras vidas para ser más aptos, entonces podemos presentar una mejor adoración, porque la mejor adoración no tiene que ver con nuestro canto, sino tiene que ver con nuestra obediencia. Para Dios es más importante, más que cualquier sacrificio que nosotros podamos dar, inclusive en el Antiguo Testamento cuando se sacrificaban los animales, más que cualquier sacrificio, para Dios es la obediencia. La mejor adoración que nosotros podamos presentar a Dios es nuestra obediencia. Y sobre todo, cuando es íntegra, cuando tiene una motivación correcta, que procede desde lo más profundo de nuestro corazón. Esa es la mejor adoración. ¿Y cómo es que nosotros podemos presentarnos como esa ofrenda agradable? Por obra del Espíritu Santo que santifica nuestras vidas. Santifica. También vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 12 y 13. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este caso, aquí aparece Espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Si nosotros hacemos morir las obras de las carnes con la asistencia, con la intervención del Espíritu Santo, entonces viviremos. Vamos por buen camino y obviamente agradaremos a Dios. Ahí vemos entonces la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas para santificarnos. Entonces, estamos viendo que Dios Padre, Dios Espíritu Santo intervienen en nuestras vidas para tener ese proceso en nuestras vidas. Podemos saber mucho de las Escrituras. Podemos tener una sana doctrina. Podemos ser personas que
que nos involucremos en los ministerios de la iglesia. Personas que somos activas dentro de la obra de Dios. Pero sin la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, sin la asistencia de Dios en nuestras vidas, no es posible continuar el proceso de la santificación. O sea, no hay nada de qué gloriarnos. Somos dependientes de Dios y del Espíritu Santo para tener ese proceso en nuestras vidas. ¿Tener sana doctrina es bueno? Claro que sí. Ser personas estudiosas, que tengamos nuestro devocional, es importante, claro que sí. Pero nunca debemos de olvidar y no caer como pensó Pelagio, como decía al principio, que él pensaba que aún sin la asistencia, sin la gracia de Dios, nosotros podemos cumplir los mandamientos de Dios a tal grado que podemos llegar a la perfección. No, seguimos siendo dependientes del Espíritu Santo, seguimos siendo dependientes de Dios. Entonces, si usted, mi hermano, usted ha alcanzado una cierta madurez, si usted entiende que ha crecido, que no se parece como fue al principio, usted tiene que ser una persona agradecida y no pensar que por sus medios, no pensar que por sus pantalones usted ha llegado a donde ha llegado. Si somos lo que somos, es gracias a Dios. Nunca debemos de olvidar que somos lo que somos gracias a Dios. Siempre, mis hermanos, hay que tener la humildad y de poder reconocer en nuestras vidas nuestros limitantes, que sin la asistencia de Dios y sin la asistencia del Espíritu Santo no podremos lograr nada. Necesitamos de la asistencia de Dios. Y en tercer lugar, obviamente, el tercer agente es Dios Hijo. Dios Hijo. Dice 1 Corintios 1:26. Vamos a leer hasta el versículo 31. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Como decía hace rato, no tenemos nada de qué gloriarnos. Y si nos vamos a gloriar, y si nos vamos a sentir contentos y orgullosos de lo que somos en nuestras vidas, la gloria es para Dios. Nosotros no debemos de quitarle ningún crédito a Dios, ni nos debemos de atrever a robarle ni un poquito de la gloria de Dios, porque toda la gloria pertenece a Dios. Somos lo que somos gracias a Dios. Y en este caso, lo que acabamos de leer, Dios escogió lo vil, lo menospreciado. No escogió lo mejor, o no escogió porque éramos dignos de su llamado. Ninguno de los que fuimos llamados somos dignos, fuimos aptos, o Dios no vio algo en nuestras vidas, o lo apantallamos para que fuéramos escogidos. Dios nos escogió lo que no es para deshacer lo que es. Y en virtud de que Dios nos unió a Cristo, es que somos lo que somos. Ya lo hemos hablado en pláticas anteriores, no voy a meterme mucho en esto, pero en virtud de nuestra unión con Cristo, somos lo que somos. Somos santificados, somos redimidos, somos transformados gracias a esa unión que tenemos en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que tenemos, todas las bendiciones que hemos recibido, lo tenemos gracias a que hemos sido unidos a Cristo. Y entonces toda la gloria, toda la honra a Él. Toda la gloria a Él. Entonces también podemos ver que Jesucristo, así como Dios Padre, así como el Espíritu Santo y el Hijo intervienen en la santificación. Vemos también que Jesús interviene como nuestro mediador.
Dice Romanos 8:31 al 34, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vemos aquí la obra de Jesucristo intercediendo en nuestras vidas, una obra continua. ¿Y por qué hablo de una obra continua? Porque acuérdense bien que nosotros, aun siendo llamados, siendo hijos de Dios, no somos perfectos. Y como no somos perfectos, esto significa que seguimos teniendo errores. Somos personas que no terminamos de crecer, no terminamos de ser perfectos, y entonces seguimos cometiendo pecados, aunque a veces no está en nuestra intención. Aunque el cristiano no practica el pecado, seguimos cometiendo pecados y necesitamos la intervención de Jesucristo en nuestras vidas para perdonarnos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano que está en ese proceso de crecimiento y que no termina de crecer? Pues reconocer nuestras faltas, reconocer cuando fallamos y tener la humildad de reconocer cuando no estamos bien, de poder hincar nuestras rodillas y poderle pedir perdón a Dios cuando fallamos. Necesitamos la intervención de Jesucristo en nuestras vidas porque Él sigue siendo nuestro intermediario, es nuestro juez, nuestro abogado ante Dios Padre para seguir cubriendo nuestras faltas. Ya lo habíamos explicado la semana pasada. Seguimos necesitando de la gracia de Dios. No somos merecedores de la salvación. No seguimos siendo merecedores, aunque somos salvos, porque no somos perfectos y porque seguimos fallando. Y por eso necesitamos de la intervención de Jesús en nuestras vidas para seguir perdonando nuestras vidas. También es presentado, ya para terminar, como nuestro sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25. Y a los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí Hebreos presenta a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote que permanece para siempre. Dice un sacerdocio inmutable. Significa que no se puede cambiar, no viene otro a sustituirlo, sigue siendo sacerdote para siempre, todas nuestras vidas. De tal manera que tenemos un sumo sacerdote perfecto, que cumple todos los requisitos para interceder por nuestras vidas, limpiarnos de todos nuestros pecados, y que es un sacerdote, como dice Hebreos, que nos conviene. Porque todos los sacerdotes que ministraban en el Antiguo Testamento eran sacerdotes no perfectos, que tenían que interceder por sus propios pecados y más aparte eran mutables porque morían, porque fallecían. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre, intercediendo por nuestras vidas, un sacerdote perfecto que intercede por nosotros y que es un sacerdocio inmutable, que nadie lo puede cambiar, nadie lo puede mover y que nos conviene a nuestras vidas. Entonces, no solo vino este sumo sacerdote a salvarnos de las consecuencias del pecado, sino también, como dijimos la semana pasada, de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado. Entonces, si Dios planeó la salvación y Dios planeó también dentro de la salvación la santificación en nuestras vidas desde la eternidad, entonces Él la va a terminar. Con esto quiero terminar. Si la Trinidad interviene, son los agentes en nuestras vidas para garantizar la salvación, entonces ellos garantizan en nuestras vidas la santificación.
porque no está en nuestras manos, no depende de nuestras manos. Si dependiera de nosotros, no terminaríamos de crecer y posiblemente terminaríamos en la perdición, revolcándonos en el mundo. Pero gracias sea dadas a Dios, que la Santa Trinidad interviene en nuestras vidas para garantizar la salvación. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que está garantizada nuestro crecimiento, está garantizada nuestra madurez, porque está en sus manos. Entonces, eso significa que no existe cristiano que después de la salvación muestre un desinterés en la santificación, o que un cristiano verdaderamente salto diga, yo no quiero crecer, yo no quiero madurar, a mí no me interesa la santificación. Si un cristiano que se dice que ha sido salvo no le interesa la santificación, es una persona que no quiere crecer en la santificación, en realidad no ha sido salvado. Cualquier persona que ha sido salvado verdaderamente, no solamente cambió Dios su corazón, sino cambió su disposición, su inclinación. Ahora esa persona no quiere revolcarse en el pecado, sino quiere crecer y quiere ser como Cristo. Obviamente no somos perfectos, no tenemos toda la fuerza o toda la integridad para poder llegar a esa perfección en nuestras vidas, pero necesitamos la intervención de la Trinidad, en este caso, los agentes en nuestras vidas para poderlo lograr. Conclusión. El proceso de santificación lo tenemos que ver en cada cristiano. No es una opción. No es que alguien se convierta y en 20, 30 años no vamos a ver un crecimiento, no vamos a ver una madurez. Eso no va a suceder. Si no sucede es porque Dios no ha hecho nada en su vida. Es cierto. Todos tenemos diferentes tipos de crecimiento y de madurez. Algunos más, algunos menos, algunos muy pocos. Y obviamente a los que crecen muy pocos y los que no están poniendo mucho de su parte, son los que Dios interviene, son los que Dios está podando, entran a su escuela, pero van a crecer y van a entrar en ese proceso. Pero todos, unos más, unos menos, veremos ese proceso en su vida de madurez, de crecimiento, de santificación en su vida. Pero no al contrario. No que una persona deje de crecer y que entonces regrese al mundo, se revuelque en el mundo, es salvo porque entregó su vida a Cristo, pero no tiene un crecimiento de santificación en su vida. No es bíblico, no lo aprueba la Biblia, no debemos de creer en eso. Y si alguien cree eso, y si conoces a una persona que va a la iglesia y en realidad no está en un proceso de crecimiento en su vida, entonces tienes que evangelizarlo, tienes que compartirle el evangelio correcto, porque no ha entendido la salvación, no ha entendido el proceso de la Trinidad que hace en nuestras vidas, que asisten en nuestras vidas para poder crecer y para poder garantizar que podemos tener un crecimiento en nuestras vidas y que no están en nuestras manos. ¿Tenemos responsabilidad? Sí, tenemos responsabilidad, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver la semana que viene cómo nosotros también somos responsables de poder crecer. Obviamente no todos descansamos en Dios y nosotros no hacemos nada. Dios nos hace responsables y tenemos participación dentro de la santificación, que es el tema que veremos el próximo domingo. Por lo pronto, mis hermanos, déjenme decirles gracias por estar con nosotros. Espero que haya sido de provecho, de mucha bendición, y reciban un fuerte abrazo, un saludo a toda la iglesia y a todas las personas que nos siguen cada domingo con estas reuniones, y que seguiremos el domingo que viene con estos agentes de la santificación, que en este caso veremos la intervención del cristiano, la responsabilidad que tenemos para poder crecer y poder madurar. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.